¿Por qué era fatal tocar el Arca de la Alianza? Este es el único objeto en toda la historia humana diseñado por Dios para matar instantáneamente a quien lo tocara. No es metáfora. Uza murió. 70 hombres cayeron el mismo día. Muerte garantizada, sin excepciones. Y hace 2600 años desapareció. Nadie, ni gobiernos, ni arqueólogos, ni la Iglesia, sabe dónde está. El Arca de la Alianza, el objeto más letal jamás creado, todavía existe en algún lugar. En este video vas a descubrir exactamente por qué era tan mortal que ni siquiera los sacerdotes se atrevían a mirarla, y por qué su desaparición, hace 26 siglos, sigue siendo el misterio más grande de la arqueología bíblica. Pista 1. Las instrucciones de muerte. La muerte no era superstición, era ley espiritual codificada con precisión absoluta. Números es brutalmente directo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario, vendrán los hijos de Coat para transportarlo, pero no deberán tocar las cosas sagradas para que no mueran. La frase «para que no mueran» no es advertencia vaga. La palabra hebrea es mut, morir, perecer, ser ejecutado, la misma palabra usada para pena capital en toda la ley mosaica. No hay grados de castigo, muerte directa, inevitable, inmediata. Y esto aplicaba incluso a los levitas coatitas, la familia específicamente separada por Dios para transportar el arca. Pero escucha esto, ni siquiera ellos podían mirarla directamente. Números especifica que primero Aarón debía cubrirla con un velo, después con piel de tejón, finalmente con un paño azul. Triple cubrimiento. Solo después podían los coatitas entrar a la habitación para levantarla con las varas. El contacto visual directo era tan letal como el contacto físico. La advertencia continúa. No deberán entrar a ver las cosas sagradas ni por un momento, para que no mueran. Ni un momento, ni un vistazo. La exposición visual al arca descubierta destruía instantáneamente al observador no autorizado. Piensa como un levita coatita. Eres de la familia elegida. Has sido entrenado desde niño en cada procedimiento. Pero has visto qué sucede cuando alguien viola las reglas. Cuando llega el momento de mover el arca, tus manos sudan. No por esfuerzo físico, sino por terror sagrado. Porque si las coberturas se han deslizado 1 centímetro, si tus ojos ven un destello del oro debajo, tu vida termina. Sin funeral, sin despedida, solo muerte fulminante. La palabra santidad en hebreo es kodesh, separado, completamente otro. No es pureza moral elevada, es categoría ontológica diferente. Cuando Dios dice, sean santos porque yo soy santo, está estableciendo que Él pertenece a una dimensión de existencia tan radicalmente diferente, que el contacto directo sin preparación resulta en desintegración. Como acercar papel al fuego, el fuego no se contamina, el papel se convierte en cenizas. Por eso los sacerdotes pasaban días en purificación antes de acercarse. Por eso el sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo una vez al año, tras sacrificios específicos, lavamientos, vestiduras especiales, llevando sangre. No era teatro religioso, era la diferencia entre vivir y morir. Números también prohibía tocar el arca directamente, incluso después de cubierta. Debían usar las varas de acacia recubiertas de oro, que permanecían insertadas en los anillos. Las varas nunca se removían, barrera permanente entre carne humana y objeto sagrado. Pero esta no era solo precaución ceremonial, era protección real contra algo que Israel comprobó por experiencia directa múltiples veces. La muerte por tocar el arca no era mito, era realidad documentada que la nación entera presenció. Pista 2. El hombre que tocó la muerte. Uza, hijo de Abinadab. Su nombre quedó registrado para siempre como advertencia. El rey David decidió trasladar el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Era celebración nacional masiva, todo Israel reunido. Segundo de Samuel dice que David y toda la casa de Israel se regocijaban con arpas, salterios, panderos, címbalos. La música resonaba, las multitudes danzaban, el rey mismo danzaba con todas sus fuerzas. Transportaban el arca en un carro nuevo tirado por bueyes. Uza y su hermano Ahío guiaban el carro. Todo parecía perfecto hasta la era de Nacón. Entonces sucedió. Los bueyes tropezaban. Uza extendió su mano hacia el arca y la sostuvo. Parece heroico. Reflejo protector para evitar que cayera. Pero el siguiente versículo hiela la sangre. La ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y murió junto al arca.
No hubo advertencia audible, no hubo rayo visible. Simplemente tocó el arca y cayó muerto. La música se detuvo. Silencio de horror absoluto. David se enojó. La palabra hebrea es chara, arder de ira. David estaba furioso con Dios. También tuvo miedo, tanto que dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? No era retórica, era pánico genuino. David canceló toda la procesión. Desvió el arca a la casa de Obed-edom. Allí permaneció 3 meses mientras David procesaba qué salió tan mal. Pero aquí está lo crucial. Uza no murió porque tuviera malas intenciones. Murió porque violó una ley espiritual que debería haber conocido. Y hubo 3 errores fatales. Error 1. Transportar el arca en carro era contrario a las instrucciones explícitas. Números especifica que debía ser transportada por levitas coatitas usando las varas sobre sus hombros, nunca en carro. David conocía la ley perfectamente, pero estaban imitando a los filisteos. Cuando los filisteos devolvieron el arca, la pusieron en carro nuevo. Funcionó para ellos. Pero que Dios permita algo una vez bajo circunstancias extraordinarias, no significa que ese sea el método correcto. David debió saberlo mejor. Error 2. El arca no estaba cubierta apropiadamente. Números requiere triple cubrimiento antes de que los coatitas entren. En esta procesión, el arca estaba visible sobre el carro. Violación grave. Error 3. Familiaridad que genera desprecio. El arca había estado en casa de Abinadab durante décadas. Uza creció literalmente con ella. La vio todos los días. Perdió el sentido de terror sagrado. Es como el electricista veterano que después de 30 años se vuelve descuidado. Un día toca el cable equivocado sin guantes, porque ha hecho lo mismo 1000 veces, excepto que esta vez es fatal. Pero la pregunta crucial: ¿por qué Dios no dejó que el arca cayera? ¿Por qué muerte inmediata por un gesto protector? Aquí está la respuesta. El arca no necesitaba la ayuda de Uza. El arca contenía la presencia del Dios que separó el Mar Rojo, que alimentó a 2 millones con maná durante 40 años, que derribó los muros de Jericó. ¿Ese Dios necesita que un humano mortal evite que su trono caiga de un carro? Uza asumió que sin su intervención, la presencia de Dios recibiría daño. Es la misma falta de fe que los discípulos mostraron cuando despertaron a Jesús gritando: «¡Nos hundimos!», mientras él dormía. No confiaron en que el creador del mar podía controlar las olas. Y Dios no podía dejar pasar ese momento sin corrección dramática. Toda la nación estaba mirando, miles de testigos. Si Uza tocaba el arca y no pasaba nada, ¿qué mensaje enviaba? Que las leyes de Dios son opcionales cuando tienes buenas intenciones, que la santidad es negociable. Pero Dios no funciona así. Samuel reprendió a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios valora obediencia exacta por encima de actos religiosos espectaculares. Saúl ofreció sacrificios magníficos, pero desobedeció el mandato. Dios lo rechazó. Uza intentó proteger el arca, pero violó el mandato de no tocarla. Dios lo hirió con muerte. Pero esto fue solo un caso. La tercera pista elimina toda duda con un incidente aún más escalofriante. Pista 3. La masacre de Bet-Semes. 70 hombres murieron simultáneamente por mirar dentro del arca. La historia comienza con Israel derrotado en batalla. Desesperados, sacaron el arca del tabernáculo como talismán de buena suerte. Error fatal. Israel fue masacrado. 30.000 soldados murieron. Los filisteos capturaron el arca. La llevaron a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón. A la mañana siguiente encontraron la estatua de Dagón caída de bruces delante del arca. La pusieron de pie. Al día siguiente la encontraron decapitada, con las manos cortadas. Pero lo que vino después fue peor. Primero de Samuel dice: «La mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los asdoditas, hiriéndolos con tumores». La palabra hebrea ofalim probablemente se refiere a bubones, hinchazones características de peste bubónica, tumores dolorosos en ingles, axilas, cuello, extremadamente dolorosos, a menudo fatales. La Septuaginta agrega: «Y hubo ratones, y hubo confusión de una gran mortandad». Miles de ratones invadiendo las ciudades, peste bubónica, transmitida por pulgas en ratas. Los síntomas coinciden: tumores bubónicos, alta mortalidad, pánico masivo. Piensa como filisteo en Asdod. Ayer enterraste a tu vecino. Hoy tu esposa tiene fiebre y una hinchazón en su axila. Los ratones corren por las calles. La gente muere más rápido de lo que pueden enterrar los cuerpos. Y todos saben qué causó esto: el arca que capturaron hace 2 semanas. Los líderes entraron en pánico. Enviaron el arca a Gat. Misma historia.
a Ecrón. Peor aún, los ecronitas gritaron: «Han trasladado aquí el arca para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo». Durante 7 meses, el arca circuló entre 5 ciudades filisteas, dejando muerte en cada una. Finalmente, desesperados, los filisteos la devolvieron con ofrendas de culpa: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Hicieron un carro nuevo, ataron 2 vacas que amamantaban terneros. Si las vacas iban contra su instinto maternal hacia territorio israelita, sabrían que era el Dios de Israel quien causó las plagas. Las vacas fueron directamente a Bet-Semes, ciudad levítica en la frontera, mugiendo todo el camino pero sin desviarse. Cuando los habitantes vieron el arca, se regocijaron. Estaban segando trigo cuando apareció. Celebración instantánea. Los levitas bajaron el arca correctamente. La colocaron sobre una piedra. Cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Todo según protocolo. Hasta ese punto, todo bien. Y entonces alguien tuvo una idea terrible. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hirió del pueblo a 70 hombres. 70, no 1. 70 hombres cayeron muertos el mismo día. ¿Por qué lo harían? Tal vez curiosidad. Tal vez querían ver las tablas de la ley después de que el arca estuvo en manos filisteas. Tal vez no creyeron que Dios realmente mataría a israelitas. Cualquiera que fuera la razón, todos murieron. 70 hombres. Muerte simultánea. Y el pueblo hizo duelo porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron: ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? Terror absoluto. La celebración se convirtió en funeral masivo. Los habitantes, aterrorizados, enviaron el arca a Kiriat Jearim. Consagraron a Eleazar para custodiarla. Allí permaneció 20 años completos, hasta que David decidió trasladarla. Estos no eran accidentes aislados, son patrón consistente que revela algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Pista 4. El trono de fuego consumidor. No era el cofre de oro lo que mataba, era la presencia literal de Dios manifestada entre los querubines. Éxodo registra las palabras exactas de Dios a Moisés: «Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré». Promesa literal de presencia física en ubicación específica. El espacio entre los querubines se llamaba el trono de Dios. Los salmos se refieren a Dios como el que está sentado sobre los querubines. No era que Dios estuviera limitado a ese espacio, pero era el punto de manifestación donde Él había prometido hacerse presente perceptiblemente, y esa presencia se manifestaba visualmente. Éxodo describe que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía. Durante el día, nube. Durante la noche, fuego. Todo Israel veía estas señales. No era invisible ni imaginario. Era tan real que guiaba el movimiento del campamento durante 40 años. Hebreos dice: «Nuestro Dios es fuego consumidor». No es metáfora. Deuteronomio repite: «Jehová tu Dios es fuego consumidor». La santidad de Dios se describe consistentemente como fuego, luz intensa, gloria que consume todo lo impuro que se acerca sin preparación. Piensa en Moisés en el monte Sinaí. Éxodo describe: «Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido en fuego. El humo subía como humo de horno, y toda la montaña se estremeció». Los israelitas veían el fuego, escuchaban los truenos, sentían la tierra temblar, y Dios estableció límite: «El que toque el monte morirá sin remedio». El arca contenía esa misma presencia, pero concentrada en espacio mucho más pequeño. No dispersa sobre montaña, sino focalizada entre 2 querubines. La intensidad era incomparablemente mayor, como la diferencia entre estar bajo el sol del desierto y estar dentro del reactor nuclear del sol. Por eso el protocolo era tan estricto. El sumo sacerdote, único autorizado para entrar al lugar santísimo, solo podía hacerlo un día al año, el día de la expiación, y tras preparación que tomaba días. Levítico especifica todo en detalle minucioso. Primero, lavamiento ceremonial completo. Después, vestir vestiduras de lino blanco puro. Luego, sacrificio de un becerro por sus propios pecados. Después, sacrificio de un macho cabrío por los pecados del pueblo. Solo entonces, llevando la sangre y con incienso quemándose para crear nube protectora, podía cruzar el velo. Y aún así, había riesgo real de muerte. Levítico establece que el incienso debía crear nube densa que cubriera el propiciatorio para que no muera.
Incluso el sumo sacerdote necesitaba esa barrera de humo entre sus ojos y la manifestación divina. Algunas tradiciones dicen que ataban cuerda alrededor del tobillo del sumo sacerdote. Si moría adentro, nadie más podía entrar a sacarlo sin morir también. Usarían la cuerda para arrastrar el cuerpo. Piensa como sumo sacerdote en ese momento. Has pasado semanas preparándote, días en purificaciones. Ofreciste los sacrificios. Estás parado frente al velo. Al otro lado está el arca. Al otro lado está la presencia del Dios Todopoderoso. Tus manos tiemblan. Tu corazón late furiosamente. Repasas cada paso porque sabes que un error significa que no saldrás vivo. Respiras profundo. Apartas el velo. Entras a la oscuridad. Y allí, en medio de la oscuridad, ves la luz. La gloria resplandeciendo entre los querubines. Y tu alma sabe con certeza absoluta que estás en el lugar más peligroso y más sagrado sobre la tierra. Esta no era experiencia teórica. Era realidad tangible durante 1000 años desde Moisés hasta Jeremías. Y explica perfectamente por qué Uza y los 70 hombres murieron. No era castigo arbitrario. Era consecuencia natural de contacto profano con santidad absoluta. Pista 5. El contenido imposible. El arca contenía los 3 objetos más poderosos de toda la historia de Israel. Las tablas de la ley. Éxodo es explícito. Dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios mismo escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, no talladas por mano humana. Escritura divina directa. Las únicas palabras en toda la historia que Dios escribió físicamente para que los humanos las leyeran. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y noches sin comer ni beber. Éxodo dice, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No por intermediario angélico. Dios mismo formó las letras. Cuando Moisés vio al pueblo adorando el becerro de oro, arrojó las tablas y las hizo pedazos. Esas primeras se destruyeron, pero Dios le ordenó subir nuevamente con 2 tablas nuevas que Moisés cortó. Dios escribió sobre ellas las mismas palabras. Estas segundas tablas fueron colocadas dentro del arca y permanecieron allí durante toda la historia del tabernáculo y templo. Pero esas tablas no eran simplemente texto legal. Eran el pacto mismo en forma física. El arca era el archivo sagrado donde Dios guardaba su copia del pacto con Israel. La vara de Aarón que reverdeció. Números cuenta que hubo rebelión contra el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Dios intervino dramáticamente. La tierra se abrió y tragó vivos a los rebeldes. Fuego consumió a 250 hombres. Para establecer autoridad sacerdotal sin ambigüedad, Dios ordenó una prueba. Los príncipes de cada tribu trajeron una vara con nombre de su tribu. Las 12 varas se colocaron en el tabernáculo durante la noche delante del arca. A la mañana siguiente, la vara de Aarón había reverdecido, había echado flores y dado almendras maduras. Una vara muerta había cobrado vida, flores completas y fruto maduro en una noche. Milagro imposible. Prueba inequívoca de elección divina. Números continúa. Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal para los rebeldes. La vara se colocó dentro del arca junto a las tablas. El maná. Éxodo registra que Dios ordenó, toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná, y colócalo delante del Señor como testimonio. Aproximadamente 2 litros. Muestra del pan del cielo que Dios proveyó sobrenaturalmente durante 40 años, para alimentar a más de 2 millones diariamente. Cuando trataban de guardarlo de un día para otro, se llenaba de gusanos, excepto la porción del viernes que duraba el sábado, y la porción en el arca nunca se descompuso. Siglos después, cuando fue abierta, el maná seguía allí. El arca contenía prueba física de la autoridad legislativa de Dios en piedra escrita por su dedo, prueba de su autoridad sacerdotal en madera que revivió milagrosamente, y prueba de su provisión sobrenatural en maná preservado imposiblemente. Era el archivo completo del pacto mosaico, la constitución de la teocracia israelita, evidencia tangible de que el Dios de Israel no era mito sino realidad activa con poder demostrable. Por eso tocar el arca era tan grave. No estabas tocando cofre decorado, estabas tocando el depósito concentrado de la revelación divina, la autoridad divina y la provisión divina. Estabas poniendo manos profanas sobre el archivo sagrado del pacto entre Dios y su pueblo. Pero ese arca, con todo su poder y peligro, era solo sombra de algo aún mayor que vendría. Pista 6.
La desaparición profetizada. Hace exactamente 2600 años, el arca desapareció en circunstancias que nadie ha resuelto. La última mención bíblica clara ocurre en el año 622 a.C., durante el reinado del rey Josías. Segundo de Crónicas registra que Josías ordenó a los levitas: «Poned el arca sagrada en la casa que edificó Salomón, no la llevaréis más sobre los hombros». Esta declaración implica que el arca había estado fuera del templo y ahora debía volver. ¿Por qué estaba fuera? Probablemente porque los reyes anteriores fueron malvados. Manasés puso una imagen de Asera dentro del templo. Los sacerdotes fieles probablemente sacaron el arca secretamente para protegerla. Cuando Josías inició sus reformas, el arca pudo volver. Esa fue la última vez que el texto bíblico menciona su ubicación. Después, silencio total. 36 años después, en 586 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén tras asedio brutal. Segundo de Reyes describe: incendió la casa del Señor, destruyó con fuego todo edificio importante. El templo fue completamente arrasado. Segundo de Reyes lista los objetos tomados: columnas de bronce, basas, mar de bronce, incensarios, tazones, lista extensa. Pero observa algo crucial: el arca no se menciona. No aparece entre los objetos llevados a Babilonia, tampoco entre los destruidos. Simplemente no aparece. Desapareció sin registro ni explicación. Cuando los judíos regresaron del exilio 70 años después y reconstruyeron el templo, el lugar santísimo estaba completamente vacío. No había arca. Josefo, historiador del primer siglo, confirma esto. Dice que en el segundo templo no había nada en el lugar santísimo, solo una piedra plana sobre la cual el sumo sacerdote colocaba el incensario. Pero no había arca, no había querubines, no había manifestación visible de la presencia de Dios. El Talmud enumera 5 cosas que faltaban en el segundo templo: el arca, el fuego celestial, la presencia divina manifestada, el Espíritu Santo de profecía y el Urim y Tumim. Sin estas 5 cosas, el segundo templo tenía menos santidad que el primero. La estructura era más impresionante tras la renovación de Herodes, pero la presencia espiritual era menor. El corazón del culto había desaparecido. Entonces, ¿qué pasó con el arca? Existen teorías, pero ninguna prueba. Teoría 1. Fue destruida junto con el templo. Problema: si fue destruida, ¿por qué el texto no lo menciona? Fue el objeto más sagrado. Su destrucción habría sido catástrofe tan grande que seguramente habría sido registrada. El silencio es extraño. Teoría 2. Fue llevada a Babilonia pero no mencionada. Cuarto de Esdras sugiere que estaba entre el botín, pero este libro nunca fue canónico, y contradice el silencio de Segundo de Reyes. Además, cuando Ciro permitió que los judíos regresaran, devolvió muchos objetos del templo. Esdras lista: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro. Total, 5400 artículos devueltos. Pero no el arca. Su ausencia sugiere que nunca estuvo allí. Teoría 3. Fue escondida deliberadamente. Segundo de Macabeos cuenta que el profeta Jeremías sacó el arca junto con la tienda y el altar del incienso. Los llevó al monte Nebo, donde Moisés contempló la tierra prometida antes de morir. Allí encontró una cueva y selló la entrada. Algunos que lo acompañaban trataron de marcar el camino, pero no pudieron encontrarla nuevamente. Cuando Jeremías se enteró, los reprendió diciendo: «El lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna nuevamente a su pueblo. Entonces el Señor revelará estas cosas». Es historia fascinante, pero Segundo de Macabeos admite que es relato de segunda mano, y no aparece en ningún libro canónico. Otros creen que está enterrada en túneles bajo el monte del templo, en cámaras construidas por Salomón. El problema es que nadie puede excavar, porque es sitio extremadamente sensible políticamente. La cúpula de la roca está allí. Excavar causaría conflicto internacional. Otros creen que está en Etiopía, basándose en leyendas del Kebra Nagast, que dicen que Menelik, hijo de Salomón y la reina de Saba, se la llevó hace 3000 años. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma tenerla en Aksum, guardada por un monje que nunca sale y que es el único autorizado a verla. Pero no permiten verificación, sin prueba, sin forma de confirmar. Lo que sabemos con certeza: desde 586 a.C. hasta hoy, 2600 años después, nadie sabe dónde está el arca. Desapareció. Y su desaparición no fue accidente, fue parte del plan divino.
Jeremías lo profetizó. En aquellos días, cuando os multipliquéis, no se dirá más, arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Increíble. El arca no será recordada ni extrañada, no será necesaria. ¿Por qué? Pista 7. El reemplazo vivo. El arca desapareció porque su función fue cumplida y reemplazada por algo infinitamente superior. Hebreos lo explica. La ley tiene solo una sombra de los bienes venideros, no la forma misma de las cosas. El tabernáculo, el arca, los sacrificios, todo era prefiguración. Apuntaba hacia algo más grande. Encontrarían expresión completa en la persona de Jesús el Mesías. Las tablas de la ley representaban revelación de la voluntad de Dios. Juan dice que Jesús es el Verbo hecho carne, no palabras en piedra, palabra viviente, revelación completa del carácter de Dios encarnada en persona humana. Hebreos comienza: Dios, habiendo hablado en tiempos pasados por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Revelación en piedra fue reemplazada por revelación en carne. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La vara de Aarón que reverdeció representaba autoridad sacerdotal. Hebreos explica que Jesús es sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, superior a Aarón. La vara muerta que revivió era profecía de resurrección. Jesús murió y revivió literal. 3 días, tumba vacía, cientos de testigos. Su resurrección establece su autoridad. Hebreos dice: no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por nosotros. El maná representaba provisión divina sobrenatural. Jesús declaró: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El maná físico mantenía vivo el cuerpo temporalmente. Jesús es pan espiritual, que da vida eterna permanentemente. Juan registra: vuestros padres comieron el maná y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Y lo más importante, el arca era el trono de Dios, donde él manifestaba su presencia. Pero solo el sumo sacerdote podía acercarse, solo una vez al año, solo tras rituales elaborados, solo con sangre de animales, solo por minutos. El velo de 4 pulgadas separaba el lugar santísimo. Nadie podía cruzarlo bajo pena de muerte. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Mateo registra que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como si humanos lo hubieran rasgado, de arriba hacia abajo. Dios mismo lo rasgó. El camino al lugar santísimo se abrió completamente. La barrera entre Dios y humanidad fue removida para siempre. Ya no necesitamos arca física, porque Jesús es el nuevo arca. Pablo lo dice en Colosenses: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La presencia de Dios no está entre querubines de oro en Jerusalén, está en Cristo, completa, plena, accesible. Y para aquellos que creen en Él, Pablo dice algo aún más radical: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Los creyentes se convirtieron en el nuevo tabernáculo. El Espíritu habita dentro, no en arca externa. Primera de Corintios lo repite: vosotros sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya no necesitamos ir a Jerusalén. Ya no necesitamos esperar el día de la expiación. Ya no necesitamos sacerdote que entre por nosotros. Tenemos acceso directo, personal, inmediato, continuo a la presencia de Dios mediante Cristo. Hebreos confirma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él consagró para nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Piensa en lo revolucionario de esto. En el sistema antiguo, tocar el arca significaba muerte instantánea. Uza murió. 70 hombres murieron. Ninguna excepción. Ninguna gracia. Santidad pura encontrando humanidad profana resultaba en destrucción. Pero en Cristo, la santidad de Dios encuentra humanidad profana y en lugar de destruirla la transforma. Segunda de Corintios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El contacto con la santidad ya no mata, vivifica, purifica, transforma, hace santo lo profano, exactamente lo opuesto de lo que sucedía con el arca. La diferencia está en la sangre. Bajo el pacto antiguo, sangre de animales cubría temporalmente los pecados, pero nunca los quitaba. Hebreos explica:
La sangre de toros y machos cabríos no puede quitar pecados. Los sacrificios se repetían infinitamente. Nunca terminaban porque nunca resolvían el problema. Pero Jesús ofreció un solo sacrificio perfecto que quitó el pecado de una vez para siempre. Hebreos continúa: Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Una vez, para siempre, perfecto, completo, nada más necesita agregarse. La obra está terminada, el camino está abierto, el acceso está garantizado. Por eso el arca física desapareció, ya no era necesaria. Cumplió su propósito señalando hacia Cristo. Ahora que Cristo ha venido, la señal puede retirarse. Es como andamio alrededor de edificio en construcción, necesario mientras se construye, removido cuando termina. Dejar el andamio sería absurdo, bloquearía la vista del edificio terminado. El arca era andamio espiritual, estructura temporal que sostenía algo hasta que la realidad final estuviera lista. Ahora que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y envió su espíritu, el edificio está completo. El andamio puede desaparecer sin pérdida, porque la realidad está aquí completa, permanente, accesible para todos sin restricción. Esta es la razón por la cual Dios permitió que el arca desapareciera hace 2600 años exactos. No fue robo, no fue destrucción accidental, fue retiro intencional porque su era había terminado. La sombra dio paso a la sustancia, el símbolo fue reemplazado por realidad, la promesa se cumplió. Y nosotros, viviendo en la era posterior a Cristo, tenemos privilegio que ningún israelita antiguo tuvo. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, no físico en Jerusalén, sino espiritual en los cielos, mediante Cristo quien rasgó el velo para siempre. Basado en las 7 pistas, la respuesta es clara. Tocar el arca era fatal, porque representaba el punto de contacto más intenso entre la santidad absoluta de Dios y la humanidad profana. No era superstición. Era ley espiritual tan real como las leyes físicas. Primera pista. Las instrucciones en Números advertían muerte inevitable para quienes tocaran el arca sin autorización. Segunda pista. Uza murió instantáneamente al tocar el arca durante su transporte a Jerusalén. Tercera pista. 70 hombres de Bet-Semes murieron el mismo día por mirar dentro. Cuarta pista. El arca contenía la manifestación física de la presencia de Dios entre los querubines, gloria tan intensa que el contacto profano resultaba en desintegración inmediata. Quinta pista. El contenido del arca representaba el depósito concentrado de la revelación, autoridad y provisión divina. Sexta pista. El arca desapareció hace 2600 años cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, probablemente escondida en ubicación que nadie ha descubierto. Séptima pista. El arca desapareció porque fue diseñada como sombra temporal que señalaba hacia Cristo, quien cumplió completamente todo lo que ella representaba y abrió acceso directo a la presencia de Dios. Pero la pregunta final sigue sin respuesta. ¿Dónde está físicamente el arca hoy? ¿En túneles bajo el monte del templo sellados hace milenios? ¿En una cueva en el monte Nebo, como dice la tradición? ¿En Etiopía, custodiada por un monje que jamás la mostrará? 2600 años después, el objeto más letal jamás creado permanece escondido. Y tal vez Dios quiere que así sea, porque si alguien la encontrara sin preparación, la historia de Uza se repetiría. Esto no es solo historia antigua fascinante, es lección profunda sobre la santidad de Dios y el costo enorme pagado para que nosotros podamos acercarnos a Él sin temor a muerte. Bajo el sistema antiguo, la mayoría de la humanidad no podía acercarse a Dios. La santidad divina destruía todo lo profano que la tocaba, pero Cristo cambió esa ecuación completamente. Su sangre purifica, su sacrificio santifica, su presencia transforma en lugar de destruir. Ya no necesitas temer la santidad de Dios, como los israelitas temían el arca. Puedes acercarte confiadamente mediante Cristo. Tal vez mientras escuchabas, reconociste que has estado manteniendo distancia de Dios porque asumes que Él te rechazaría. La historia del arca podría reforzar ese temor, pero la verdad del Evangelio es exactamente lo opuesto. El velo fue rasgado, el camino fue abierto, la invitación está extendida. Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No con temor que paraliza,
con confianza que Cristo proveyó todo lo necesario para que puedas estar en la presencia de Dios. Si este estudio sobre el arca y su misterio te impactó, deja un comentario respondiendo ¿cuál de las 7 pistas más te sorprendió y por qué? Y si quieres continuar descubriendo misterios bíblicos con evidencia sólida que fortalece tu fe, mira el próximo video que aparece en la pantalla ahora mismo. Bendiciones para ti y tu familia.